Bueno, estamos aquí en el otro video. Bueno, matemática grado noveno. Este video es sobre semejanza, congruencia de triángulos, ya lo vimos. Ahora semejanza de triángulos. Bueno, ¿qué figuras son congruentes? Las figuras congruentes son el A3 y el A6. Vemos que son cuadrados. ¿Cuánto debe ser la suma de los cuadrados? ¿Cuánto debe ser la suma de los ángulos de un cuadrado? Debe ser 360. Mire, si observamos, aquí hay un ángulo de 90, aquí hay otro ángulo de 90, otro de 90 y otro de 90. Hay cuatro ángulos de 90. Cuatro ángulos de 90, 90 por 4, 36. 90 por 4, 360. Disculpe. O sea que eso es lo que mide 360 grados. ¿Cuánto debe medir los ángulos internos de un triángulo? 180. Este ángulo, aproximándolo, o más o menos, sí, digamos, esto vale 60 y este vale 60. 60 más 60, 120. ¿Cuánto debe medir el de arriba? Otro 60. ¿Por qué? Porque acá tenemos 60, 60 y 60. 60 por 3, 180. En caso de que este midiera 30 y este 30, ¿cuánto mediría el de arriba? 30 más 30, 60. ¿Cuánto le falta a 60 para llegar a 120? De llegar a 180 le faltan 120. O sea que el ángulo de arriba mediría 120. Este de acá 30 y este de acá 30. Bueno, eso lo explicaremos más adelante. Lo mismo sucede acá. Este rombo debe medir todos los ángulos internos. Este ángulo 2, 3, 4, 5. Los 6 ángulos deben de sumar, ¿sí?, y dar como resultado 360. Igual en este rectángulo. Bueno, dice el cuadrilátero ABCD. Este es un cuadrilátero. ¿Por qué es un cuadrilátero? 4 lados, 1, 2, 3, 4. Es congruente con el cuadrilátero HIJK. De acuerdo con ello, complete según corresponda. Dice, la medida del ángulo ADC. Bueno, esta palabrita, este símbolo significa ángulo. Cuando nos piden el ángulo de la medida del ángulo de este par ordenado, nos fijamos en el de la mitad, o sea, en D. ¿Qué significa eso? Nos está pidiendo el ángulo D, ADC. El ángulo de este triángulo ADC, nos fijamos en el D, en el de la mitad. D, en este. ¿Cuánto debe medir este? Este ángulo debe medir lo mismo que mide este, 90. Porque es perpendicular a, vea, perpendicularidad, ya lo vimos en la final del video. Este segmento D es perpendicular a y forma un ángulo de 90, por lo cual debe medir 90. El valor del trazo BC, esta raya en la mitad significa segmento, el segmento BC, o sea, de aquí a acá. Este tramo, ¿cuánto mide? Debe medir 2, porque es de la misma medida que mide este ángulo, este segmento de acá. Y póngale la lógica, al mirarlas, a comparar las imágenes, tiene cierta relación. Es como coger esta recta y acostarla, y al acostarla nos queda esta, que va a tener una medida de 2 centímetros. El trazo del segmento HI, o sea, HI, ¿cuánto debe medir este segmento? Debe medir 5, ¿por qué? Porque es como coger el segmento BA y acostarlo, reclinarlo, recostarlo como se muestra acá. Bueno, sigamos con el otro punto. La circunferencia de la imagen, ambas de centro, donde el radio es 98, o sea, esto mide 98 y el diámetro mide 148. Bueno, para comprobar, el radio es la mitad del diámetro. Entonces, si el radio mide 92, ¿cuánto mide el diámetro? 92 por 2, 184. Esto mide el diámetro, o sea que de aquí acá mide 184, lo mismo que mide de acá a acá, por lo cual estas dos figuras son congruentes, sí son congruentes. Sigamos. Bueno, el polígono ABCDEF, bueno, eso puede sonar complejo. ¿Qué significa polígono? Es una figura. ¿Cuántas letras hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea que es una figura de 6 lados, por lo cual he dibujado un hexágono.
Si tuviera 5 letras sería un pentágono, si tuviera 4 letras sería un cuadrilátero. Entonces miremos, acá lo he dibujado. Dice, el polígono, bueno, dice, el polígono A, B, C, D, E, F, F. Uno puede ordenar las letras le puede colocar en cualquier orden. Pude haber empezado la A aquí, la B acá, la C ahí, pero yo empecé en este orden. Bueno, dice, el ángulo B es congruente con el U. Bueno, el ángulo B, este ángulo es congruente con este ángulo. Efectivamente no es congruente, así lo ubiquemos en cualquier lado. Este B, este ángulo de aquí, si ojalá lo pudiera tener aquí algo así. Este ángulo de acá nunca va a ser congruente con este ángulo de acá. Primero que todo, este ángulo está arriba, se encuentra arriba y este ángulo se encuentra abajo, por tal motivo no va a ser congruente. Pero entonces después nos preguntan, el segmento BC, este segmento de aquí a aquí, ¿es homólogo a YZ? Efectivamente sí es homólogo, mire, ya miden lo mismo y son homólogos. Vea, BC, YZ. Bueno, listo. Sigamos. ¿Cuál de las siguientes proposiciones son falsas? Bueno, comparemos. El segmento NO de aquí a acá nos dicen que es igual al segmento EF, o sea, aquí a acá. Eso es verdad porque es como si estuviéramos cogiendo esto y lo estuviéramos subiendo más arriba y arrinconando. ¿Cuál es falsa? El segmento OM de aquí a acá, este segmento, dicen que es igual al DE. Mire, el DE es pequeñito, vea esto como está de pequeño. Y este MO está muy grande. O sea que esta es la respuesta que necesitamos porque es la afirmación falsa. Comparemos las otras respuestas para demostrar que son verdaderas. La única que es falsa es la B. El segmento OM es igual al FD. Esto es verdad. Este segmento es igual a este. Esta a simple vista se ve. Y el ángulo NOM. ¿Cuál ángulo? O, el que está a la mitad. Eso significa ángulo. El ángulo O es igual al ángulo F, que es el que está a la mitad de las tres letras. Si el ángulo O es igual al F, vamos a mirar, ángulo O, este ángulo O es igual al ángulo F, efectivamente es igual, mire, vea, es igual, tiene la misma abertura. Ahora nos preguntan, el ángulo N, vea, el que está a la mitad, es igual al ángulo E. El N es igual al E, efectivamente sí. Y si quiere comparar el ángulo D con el M, efectivamente también son iguales. Bueno, esta es un poquito compleja. Dice, da las coordenadas del triángulo FAT. ¿Cuál de los siguientes puntos podría representar la coordenada desde el punto C, tal de que este triángulo FAT sea congruente con el triángulo CAT? Tenemos que está utilizando los puntos AT, o sea que está utilizando este punto y este punto. ¿Cómo hallamos la coordenada? Bueno, podríamos utilizar este punto y decir que también es congruente. ¿Por qué? Porque si es como si estuviéramos pasando una recta así y otra aquí y formáramos un rectángulo. Sin embargo, tenemos que utilizar los puntos A y T. Por lo cual debemos, acá se desplazó, de A hacia abajo se desplazó 1, 2. Entonces acá lo desplazamos 2 hacia arriba. 1, 2, quedaría más o menos en 3Y. Más o menos por aquí. Y así una recta que se pasa aquí. Y ahí se visualiza que son iguales. Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas? En X, siempre el primer valor va a ser la coordenada en X, o sea 2. Y va a subir ¿cuántos? Hasta 3. O sea que las coordenadas son 2,3. Sigamos. ¿Cuál es el perímetro de la figura plana formado por 4 rombos congruentes de 11 centímetros de lado? O sea, este lado mide 11, este 11, 11, 11, 11, 11, 11. El perímetro es lo que mide por fuera y el área es lo que mide por dentro. Primero tenemos que contar los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea, son 12 lados y lo vamos a multiplicar por la medición de uno de los lados. O sea, ¿cuánto mide cada lado? Mide 11. O sea, 12 lados por 11. O sea que el perímetro es 132. Y efectivamente es 132. Bueno, sigamos. El cuadrado verde es de 2 centímetros de longitud. Bueno. Se le ha trazado
ha sido trasladado de acuerdo a cierto vector formando el cuadrado, eso no le presta atención. O sea, cogieron este triángulo y lo trasladaron para acá. Los cuadrados son congruentes, claro que son congruentes, porque da de menos 4 a menos 2 hay 2. No los puedes restar, porque menos 4 menos 2 te va a dar menos 6. Y las mediciones de longitud siempre son positivas. Entonces, ¿cuántas casillas hay de acá a acá? Hay una casilla, dos casillas. ¿Cuántas hay de acá a acá? Una, dos. Y arriba, una, dos. Acá, una, dos. O sea, son iguales. El área del cuadrado anaranjado es 4. ¿Por qué? Porque de acá a acá mide 2 y acá a acá mide 2. Recordemos que el área de un cuadrado es lado por lado. 2 por 2, 4. Y si son congruentes. Bueno, nos preguntan los cuadrados A, B, C, D y E, F, G, H de la imagen. Nos preguntan si son congruentes. Efectivamente, si son congruentes. ¿Por qué? Porque miden una casilla. Vea, una casilla, una casilla. De 1 a 2 hay 1. De menos 1 a 0 hay 1. Desde 0 a menos 1 hay 1. Son congruentes. Bueno, y respectivamente para resolver este ejercicio sí es un poquito complejo, pero sin embargo acá se equivocaron con la respuesta. ¿Por qué? Vea. Bueno, eso lo explicaré en otro video resolviendo ese ejercicio. Chao.